Buenas tardes a todos. Hoy tenemos la satisfacción de inaugurar el ciclo Escritores Argentinos y España, que consiste en 4 mesas redondas. Todos los miércoles, el miércoles 12, Roberto Arlt, con la intervención de Reina Roffé y Blas Matamoro. El siguiente miércoles, día 19, Las Vanguardias, con la intervención de Marcos Bernatán y Claudio Pérez Míguez. El miércoles 26, sobre la poesía, un homenaje a Olga Orozco y Enrique Molina, con la intervención de Ana Becciu y Agustina Roca. Y por último, el 3 de julio, una mesa redonda sobre la obra de Juan José Saer, con la intervención de Edgardo Dobrí y Nora Catelli. Espero que se entusiasmen y concurran a todos. En principio, la verdad es que quiero decir que en esta oportunidad, más que nunca, pensamos y sentimos que estar en Casa de América es como estar en nuestra casa, porque este ciclo nos lo propuso Casa de América, lo organizamos conjuntamente y compartimos el entusiasmo y el deseo por mostrar una parte de la literatura argentina. En este caso, en el día de hoy, se trata del escritor Roberto Arlt, no lo suficientemente conocido en España, por eso precisamente y por el lugar importante que le fue reconociendo la historia en la literatura argentina, porque no fue así desde el principio, entonces nos debíamos la difusión del mismo. El título de esta mesa redonda es Anticipación y locura. No es una frase hecha, no tampoco son la unión de 2 palabras por una I, sino que en ese título queremos expresar de la mejor manera, manifestar de la mejor manera lo que es la esencia de la obra de Roberto Arlt. Pero bueno, no soy yo la que va a hablar de Roberto Arlt, sino que va a hablar Reina Roffé y Blas Matamoro, que son 2 escritores que conocen muy bien su obra. Les hemos repartido una breve biografía de Roberto Arlt y también de los ponentes para abreviar y no ser al uso tedioso de empezar a nombrar el frondoso currículum que tienen estas 2 personas que me acompañan. Y sin más, le voy a dar la palabra a mi izquierda, a Reina Roffé. Bueno, gracias, Susana. Bueno, yo un poco de cara al público español voy a dirigir esta charla, ¿no? No sé si se oye bien, ¿sí? Bueno, Juan Carlos Onetti creía que la vida entera de un escritor era para hacer literatura. Es lo que hizo Roberto Arlt con una determinación absoluta, con una fe en sí mismo y en lo que tenía que decir tan poderosa y, más importante aún, con una energía renovadora y expresiva de tal eficacia que sus sueños de trascendencia, aquellos que confesaba con reparo y timidez Silvio Astier, su primer protagonista canalla en El juguete rabioso, ser admirado y elogiado por los demás, descubriendo algo para no morir nunca, se están cumpliendo. Aunque cierto es, como dijo Susana García, que Roberto Arlt sigue siendo un escritor poco conocido a nivel internacional. Han transcurrido más de 70 años de su fallecimiento. Arlt, apellido casi impronunciable en el Río de la Plata, a principios de su vertiginosa carrera de escritor, es en la actualidad un icono de la literatura argentina por haber sido nuestro primer novelista urbano y el autor más señalado de la novela moderna rioplatense, pero principalmente por la calidad profética de su literatura, por la vigencia de sus contenidos y el influjo incesante que su obra ejerce
en cada nueva generación. De biografía y producción casi folletinescas, Art no ha dejado de suscitar en nosotros esa capacidad tan argentina, como decía Manuel Puig, de seres fascinados ante un autor al que acechamos por entregas detectivescamente desde todos sus flancos. Inimitable, tiene sin embargo una decisiva presencia en nuestra narrativa. Desde el Borges de Historia Universal de la Infamia al Piglia de Respiración Artificial o Plata Quemada, y así sucesivamente, este autor funciona como un alter ego, se cuela en nuestros relatos, en nuestras novelas, constituye trama, usufructúa en lugar de personaje, aparece en boca de los narradores protagonistas y con esa otra voz clama ser releído y discutido una vez más. Sus ficciones, cargadas de un factor de verosimilitud que se proyecta escandalosamente en el tiempo, resultan determinantes para entender el funcionamiento social del país y nos obligan, dada la fuerza de impregnación de sus prototipos porteños, a poblar nuestras páginas de una nueva ralea de rufianes y santones, de burguesitos y traidores, de delincuentes y corruptos, a crear recreando sus criaturas, a mojarnos hasta los tuétanos en ese magma inagotable de sus atmósferas apocalípticas de tiro final. Como se sabe, Art creció y escribió en un clima político y cultural de entreguerras que influyó decisivamente en él y en su obra. En la Argentina, desde 1870 hasta 1914, la población crece y se duplica con la masa inmigratoria que llega alentada por el proyecto político del liberalismo en su intento de vincular el país de forma más activa al mercado europeo y al desarrollo capitalista. Con la inmigración arriban nuevas ideas que propician la creación de las primeras organizaciones obreras donde se afianzan socialistas y anarquistas. Roberto Art es producto de ese país que empieza, hijo de inmigrantes en una ciudad de inmigrantes. De ahí que sus novelas tengan como plataforma principal una sociedad crispada, móvil y con una tradición perturbada por el aluvión inmigratorio que produce serios cambios en su estructura. La pequeña burguesía hace notar su presencia en la vida ciudadana. No resulta azaroso, por tanto, que la clase media ocupe a Art de manera obsesiva. Detesta los valores que levanta como bandera y no son otra cosa que una mala réplica del modelo oligárquico. Contra ese modelo degradado, amparado en el matrimonio, el trabajo burocrático y la propiedad privada, Art se rebela. Por otro lado, a partir de 1920, el impulso vanguardista de la poesía se transmite a los narradores que también desean apostar por la renovación estética y la apertura experimental, y comienzan a producir obras que desmantelan contenidos y sobre todo formas de expresión. La novela es el género que permite con mayor libertad, quizá por su carácter híbrido, representar el movimiento social, la transición o el tránsito de una época a otra. Y será en sus novelas donde Art demuestre con mayor eficacia la operación de cambio. La inteligencia porteña lo consideraba un escritor menor, un periodista, pero Roberto Art critica a quienes lo critican y sobre todo descalifica con saña la literatura que se hacía en el país, porque, salvo raras excepciones, no expresaba las sacudidas sociales que se estaban produciendo, aferrada a formalidades que impedían una auténtica renovación. De ahí las diatribas que expresa en una de sus aguafuertes porteñas. Yo, con toda sinceridad, le declaro que ignoro para qué sirven los libros, que ignoro para qué sirve la obra de un señor Ricardo Rojas, de un señor Leopoldo Lugones, de un señor Capdevila. En otras palabras,
es consciente de que su literatura, con todas las deficiencias que acarrea, abre uno de los caminos que producen un corte profundo con el pasado. Será Buenos Aires el epicentro de sus historias, pero la representación de la ciudad no es para dar solo calles y barrios que nombra en abundancia o ambientes convulsionados por una prosperidad que ya manifiesta signos de crisis, sino que también es lenguaje, la forma particular en la que se expresa la nueva población. Trasladar el idioma de la calle, el que hablaba la floreciente clase media metropolitana, a sus ficciones, fue otro de sus hallazgos. En este sentido, como señaló Noemí Ula, hay dos textos que marcaron época: El juguete rabioso de Roberto Ar, que es de 1926, y la novela, ¿no?, de Roberto Ar, y el cuento El hombre de la esquina rosada, que es de 1933, de Borges. Ambos trasladan a sus discursos narrativos registros orales, solidarizándose con modos del sainete, del tango, y reuniendo el lunfardo, los criollismos, los cultismos y hasta las huellas del modelo poético modernista de Rubén Darío. La modernidad de Ar está ahí y en los procedimientos técnicos que absorbe de la nueva novela, donde la acción, el relato de los hechos, sustituye la explicación social o psicológica y el psiquismo de los personajes se manifiesta desde ángulos distintos y oscuros, y donde la ciudad no es solo un paisaje o un mero entorno geográfico, sino parte fundamental en la existencia y la razón de ser de los personajes. Está tan hondamente internalizada que la patean, desean que arda, despotrican de ella. Una ciudad que a Silvio Astier, del juguete rabioso, se le escapa de las manos porque no encaja en ningún sitio, aunque a veces la vea cubierta por una cúpula celeste esperanzadora, o describa sus calles, por ejemplo, Lavalle, ajetreada y de babilónico esplendor. Ciudad que sobre todo se sufre. Beatriz Arlo señala que Ar también limpia de sentimentalismo a la crónica urbana. El barrio no es un escenario para la literatura pintoresca. Por el contrario, se presenta como el infierno de la pequeña burguesía, y sus propietarios grotescos se parecen más a un dibujo expresionista que a las evocaciones del tango canción. Sarlo también hace referencia a esa promesa de viaje que leemos en la página final del juguete rabioso, cuando Silvio Astier comunica de modo intempestivo su deseo de irse lejos de Buenos Aires, a Neuquén, y lo interpreta como el anuncio de una especie de exilio, irse a otra parte porque aquí no hay lugar. Y que para mí es además la anticipación alucinante de una época donde el exilio se impuso como forma de preservar la vida en los años de la dictadura militar, dando paso a otra más reciente, la del exilio económico de los argentinos, y esa idea siempre latente de que en otra parte estaremos mejor. Sí, una idea cuestionable, ¿verdad? Entre la atracción y el rechazo que suscita Buenos Aires, se debaten los protagonistas artianos, perdularios y canallas, como la ciudad que los reúne en torno a las mesas orilleras y tristonas del café Ambos Mundos o del bar japonés, o los incita a caminar por las solitarias ochavas de Arenales y Talcahuano, por las esquinas lujosas de Charcas y Rodríguez Peñas, atentos, nunca indiferentes, con admiración y con rabia, meditando el espectáculo de algunas de sus magníficas y para ellos inaccesibles calles. Ar fue, como se lo denominó, una verdadera máquina literaria, que produjo ininterrumpidamente textos que vieron la luz primero en revistas humorísticas como Don Goyo, luego en el diario Crítica y finalmente en El Mundo, donde alcanzó con las Aguafuertes su bien ganado renombre de cronista.
supo vivir de esa metástasis que es el periodismo para un escritor. Un escritor como él, enfermo de literatura y capaz, con apenas 20 minutos de dedicación, de escribir esas líneas diarias que le aseguraban el sustento, de producir unas crónicas que son hoy referencia obligada para conocer la Buenos Aires de 1900, los seres que la poblaban, la cultura que se consumía, el idioma que se hablaba, las discusiones en boga y su propia ubicación como literato en el panorama de las letras nacionales. Alguna vez Borges dijo que la elaboración en Kafka era menos admirable que su invención. Tal vez se podría decir lo mismo de Roberto Ar, criticado por los puristas de la lengua que le recriminaron descuidos léxicos y sintácticos, aunque supieron ver en su prosa una intención de rechazo de la literatura estetizante que impedía la incorporación del lenguaje vivo propio del habla coloquial que este autor introduce y lleva a su máxima expresión en buena parte de su narrativa. La famosa frase «rajá, turrito, rajá», que el farmacéutico Ergueta le dice a Erdosain en Los Siete Locos, da muestra de la ferocidad que las palabras conjugan y convocan. El aguafuerte, el idioma de los argentinos, resulta esclarecedor al respecto. Lo que Ar pretende es sacar golpes de todos los ángulos, lo estoy citando, y de ahí la adquisición de palabras y giros idiomáticos de otras lenguas y dialectos y la entrada en su literatura del verdadero idioma de los argentinos, a esas alturas ya alejado de las formas y modos expresivos del español que sonaban forzados por caducos en las riberas del Plata. Escritura que trabaja corrosivamente y produce por exageración o desmesura el efecto de un folletín burlado. Hay tramos de sus novelas en los que parece funcionar una suerte de parodia de lo que se ha dado en llamar cultura baja, los subgéneros folletín y radioteatro que en la década de los años 30 adulteraron el discurso oral cotidiano de toques cursis. La influencia del cine, aunque incipiente en la prosa artiana, se puede percibir con claridad y es ya indiscutible la manera en que el lenguaje cinematográfico ha modificado el ritmo de la escritura narrativa, coordenadas todas estas por las que discurre la novelística de Manuel Puig, otro de los herederos de Art. La fuerza de la invención artiana radica también en el retrato de personajes que viven arrojados a una búsqueda infructuosa de sentido individual ante una realidad vaciada de todo soporte religioso y filosófico, político y cultural que en otro momento parecía conformar un apoyo posible. Seres que se encuentran, como el propio Art, instalados en el vertedero de una década infame y cuando despiertan de sus sueños deben enfrentarse a miserias y humillaciones, a la falsa moral del pequeño burgués, a la competencia descarnada de una sociedad basada en el dinero que genera robo, fraude, estafa, desesperación, crimen, incluso quimeras, lotería y juego como medios para obtener fortuna y escapar fácilmente de la pobreza. Sociedad corrupta y criaturas desencantadas proyectándose en el tiempo con una vigencia alarmante. Los hombrecitos de Ar son individuos golpeados por la miseria, la marginación, los traumas del sexo y las limitaciones culturales. Viven en una sociedad que los coacciona hasta el punto de enloquecerlos. El odio hacia un tiempo monocorde que transcurre sin pena ni gloria no los mueve a cambiar ese orden ni a buscar salidas posibles a su enajenación. Por el contrario, merodean y rumian su resentimiento, torturándose a sí mismos y volviéndolo contra personas tan desposeídas y humilladas como ellos.
se convierten así en delatores, ladrones, asesinos. Astier, Erdosain, Balder son soñadores ofendidos con la realidad. Instrumentando esta curiosa población, Art nos presenta los dramas sociales e individuales típicos de la gran ciudad, con sus tensiones y contradicciones más acusadas, y muy especialmente los mitos de la pequeña burguesía. No es de extrañar, por tanto, que el dinero se constituya en fetiche y verdad única, como señalara Ricardo Piglia. El dinero que se gana por medio del trabajo escaso resulta una preocupación, y también el obtenido a través del robo y la estafa. Como quema, se lo gasta pronto en cualquier cosa o en lujos que no dan placer. La idea fija de enriquecerse rápido, mágicamente, que produce en algunos de sus protagonistas una ansiedad característica de ciertos porteños, o esa otra, la de vivir del cuento, del engaño, es decir, de la imaginación, pero realizando acciones delictivas, que muestra con un ritmo desopilante, una película argentina muy difundida en España, 9 reinas, que es del año 2000, da cuenta de la actualidad de estos mitos y taras. Fijémonos, por ejemplo, en Silvio Astier, personaje central del Juguete Rabioso. Es un muchacho de 16 años, lector voraz, que quiere ser ladrón. Lee folletines, se alimenta del melodrama, de la cultura baja, de lo popular. Sus sueños son los de las masas en la Argentina, soñar con una existencia mejor por obra y gracia del azar, el ascenso en la escala social a través de una herencia insólita, o por medio de una buena boda, o por el milagro del juego y la lotería. Sueños de un gigantismo exasperado que Manuel Puig también refleja en sus obras. Resulta además significativa la necesidad de trascendencia que exudan los protagonistas artianos. El hecho de no poder aspirar a una vida extraordinaria los conduce a la transgresión y al delito, a veces de manera absolutamente gratuita, como buscando en la infamia una condena más honda, más auténtica. La angustia de la muerte, de una vida sin huella, es un tema que Art introduce y retoman muchos escritores rioplatenses, por ejemplo, Ernesto Sábato, tema que entre nosotros volvería a reforzarse con la llegada del existencialismo francés, que ejerció en la Argentina una enorme influencia. Juan Carlos Onetti, indudablemente, es otro que se perfila en el horizonte artiano. Astier, Erdosain, Balder, como los personajes del uruguayo Linaceros, Brausen, Díaz Grey, encarnan una existencia donde la dicha no tiene lugar. Viven arrojados del paraíso, nómadas que por necesidad o deseo siempre irrealizable están en otra parte, exiliados ontológicos o geográficos, cuyos sueños se desvanecen con el peso de los hechos. Habitan su mundo particular porque se ven una y otra vez arrinconados por una fuera intolerable que los atrapa en cuartos de pensiones sórdidas y arrabales tendenciosos. En el mundo de los hombres humillados de Art, el silencio de Dios se convierte, como no podía ser de otra manera, en la mayor ofensa. Sienten que Dios no los ama y, peor aún, no ama su creación. A través de la iniquidad, haciendo el mal como empresa metafísica de alcanzar el absoluto, indicaría Oscar Mazota, intentan llamar la atención de ese gran indiferente que es el Padre Eterno. La amenaza de apocalipsis y de fin de la historia planea en muchas de las páginas de Art. Escribe en un tiempo en el que se hacía necesario descifrar los misterios bíblicos, o al menos sacarlos a la luz. De ahí que entren en los discursos de sus personajes, de ahí esos locos bíblicos como Ergueta. Quien hoy haga una parada, por ejemplo, en la plaza porteña, en la Plaza Miserere,
de Buenos Aires, encontrará a unos cuantos predicadores de diferentes religiones y sectas que bien podrían salir de un libro de Art. Es un autor, como dice Piglia, que parece alimentarse del presente. En sus discursos entra la Biblia y también Nietzsche con su teoría del superhombre, la avanzadilla anarquista y el batiburrillo de ideas espurias que se difundían en revistas y manuales sobre descubrimientos, sexos y ciencias ocultas. Y entre todo esto se cuela y ancla con especial énfasis la fantasía apocalíptica. Apocalipsis en griego significa revelación, descubrir y poner en manifiesto las cosas escondidas. Es lo que por un lado hace Art, coloca en la escena de la escritura lo que otros no se habían atrevido y estaba en la ciudad, a la vista de todos. Sin embargo, asociamos apocalipsis con catástrofe, destrucción, silbato final. Esto también está en la obra de Art. Que revienten todos, dice Erdős, el personaje, el protagonista principal de Los Siete Locos. Después de ello, se cree, nacerá el hombre nuevo. El astrólogo y Erdős siempre esgrimen alguna teoría en la que se mezclan discursos diversos, delirio místico y delirio existencial, convivencia en la que subyace la mistificación de un Dios carnal con substancia. Pero Erdős, que es el Dios del dinero para el astrólogo, ¿verdad? Para Erdős, en cambio, Dios es, sin más, sencillamente un canalla. La terca ausencia de Dios es, para el protagonista de Los Siete Locos, su mayor fracaso. Art trabaja, además, con un elemento que está en la raíz misma de la literatura, la ficción dentro de la ficción. Silvio Astier, en El juguete rabioso, remeda la vida y las acciones de Rocambole, un héroe de folletín que es un ladrón de alta escuela y un asesino. Una noticia policial leída en un periódico promueve que Erdős mate a la Visca y luego se suicide. Es decir, la literatura contamina la vida. Para bien o para mal, es un modelo a seguir, una referencia que le da sustento y a veces alivio al yo instalado forzosamente en una realidad siempre opaca. Manuel Puig hace otro tanto, pero especialmente con el cine, cuyas criaturas están digitadas por los efluvios de la gran pantalla, por los esplendores de Hollywood. Evidentemente hay un eje Borges-Art por donde pasa la ficción argentina y donde podemos observar los efectos dinamizadores de estas escrituras. Las formas actuales de narrativa realista le deben a Art algunos de sus componentes o algunas de sus propuestas. Sea como fuere, no hemos podido escribir sino en diálogo permanente con su obra. Desde los creadores de la llamada generación intermedia, Sábato, Roger Pla, pasando por la generación de 1955, David Viñas, Murena, y por la de narradores que surgieron entre 1960 y 1970, Puig, Piglia, Blas Matamoro, Art viene incitando entre nosotros búsquedas. Es un autor para lectores y también para escritores. Uno lee a Art y tiene ganas de escribir. Estimula la escritura. Y tal vez esto sea lo mejor que podemos decir de un artista. Juan José Saer, otro artiano a su manera, señaló que Art es contemporáneo de su propia obra, como Kafka, Proust o Dostoyevsky de las suyas. Y hace referencia precisamente a ese carácter de desmesura que hay en su narrativa y cómo la historia argentina ha practicado también su desmesura. En efecto, la trama artiana se prolonga en el tiempo. La sociedad argentina repite los actos desesperados de los personajes de Art. Sin embargo, en los años 70 se produjo, digamos, una inversión de Los Siete Locos. Como señaló la periodista Thelma Luzani,
el grupo ya no atenta contra la sociedad. No hay complot propiamente dicho, sino que se defiende de una afuera que se ha embrutecido. Se pasa de la conspiración a la paranoia. La persecución y el hostigamiento cambian de mira. El juego opera como metáfora de las relaciones sociales. Se apuesta, se pasa, se mide, se especula, se hace creer al otro que, y como alegoría de una época en que el silencio impuso sus propias reglas de juego y en que el azar tuvo un peso aterrador. A partir de entonces, buena parte de los narradores de las últimas décadas trabajamos no solo con la reformulación ya tópica de ¿qué país es este?, sino con la pregunta, a mi entender, más conmovedora que se hace Erdoğan Art, conforme advierte que está enfermo de cobardía, enfermedad urbana por excelencia, y se pregunta, ¿cuándo saltará mi coraje? En otras palabras, ¿cuándo nos convertiremos en los grandes ofensores de ese orden aniquilador que nos arrastra y humilla? Indagación que es un revival del desencanto y el nihilismo que despiden las páginas artianas y que los buenos escritores como Art invierten para convertirlos en algo positivo. El desencanto que corrige la utopía, dice el italiano Claudio Magris, refuerza el elemento fundamental que es la esperanza. La esperanza no nace de una visión del mundo confortable y optimista, sino de la laceración de la experiencia vivida y padecida, sin velos, que crea una insoslayable necesidad de rescate. Cada libro escrito es un llamado de atención sobre nuestra imposibilidad para cambiar las cosas, para hacer saltar el coraje que viene cargado, no obstante, de un deseo imperioso de ver el futuro como promesa de algo mejor. Gracias. Bien, Reina ha hecho un exhaustivo y muy eficaz resumen de la trayectoria de Art. Y ha salido un par de veces o tres el nombre de Borges. Yo lo voy a traer a colación y voy a hacer un rápido punteo dirigido no a decir que estos dos escritores son el mismo escritor, son dos escritores muy distintos, pero sí que han hecho la misma literatura. En parte porque se explica que son rigurosamente contemporáneos. Borges nació en el 99, Art en el 900. La trayectoria biográfica es muy distinta porque a Art le tocó morir con 42 años, en 1942, un año aciago para la literatura argentina porque murió él y porque nací yo, pero hay que obedecer al almanaque y no podemos modificar sus fechas. Y en cambio Borges vivió el doble que él, llegó hasta el año 86, compartiendo lo que podríamos llamar una consagración relativamente tardía, los dos, por distintos caminos. Borges fue desde siempre considerado por pocos el gran emergente de la literatura argentina. Y llegó tarde a ser un escritor muy divulgado, no sé si muy leído, pero sí muy divulgado, muy establecido en lo que podríamos llamar instituciones de la literatura, no solo argentina, sino de otras lenguas, traducido, comentado, tomado por referencia en medio mundo. Y Art le pasó lo contrario, fue un escritor muy leído en su época, sobre todo por la obra periodística. Él publicó miles de aguafuertes y se lo leía en las tiradas hoy gigantescas de los diarios argentinos de la época, pero llegó tarde justamente a la aceptación que podríamos llamar canónica de su obra. Diría que a los dos les tocó, por distintos caminos, ser quienes son, esto va entre comillas, a mediados de los años 50.
Por un lado, Art tenía una trayectoria que fue reivindicada desde la izquierda, más concretamente desde los escritores del Partido Comunista primero, porque estuvo cerca del PC, que lo quiso afiliar, él no llegó a hacerlo, estuvo en una unión de intelectuales patrocinada por los comunistas también. Es la esperanza de que en el mundo iba a ocurrir, o estaba ocurriendo, y por lo tanto no había terminado de ocurrir una gran revolución socialista, le alcanzó a él, pero le alcanzó de una manera bastante difusa desde el punto de vista intelectual y muy concreta desde el punto de vista de la apreciación diaria de los hechos políticos. Pero la fama que tenía en lo que podíamos llamar aulas de la literatura era escasa o nula, se lo consideraba un escritor curioso, pero no un escritor atendible. Mis muchos años me permiten ser anecdótico. Yo recuerdo que un tío que me vio muy aficionado a la lectura cuando yo era muchachito, me dijo: tomá esta llave de mi casa de soltero, hay un altillo con muchos libros, andá, fíjate, si alguno te interesa te lo traes. Y me encontré con la primera edición definitiva de Los Siete Locos, la del año 30, no la del 29, que es la Príncipe, pero el año 30 tiene algún añadido que la hace la primera edición definitiva. Entonces le pregunté por la novela, le dije: mira, esto es uno de los clásicos de la literatura argentina, como tener la primera edición del Martín Fierro, por ejemplo. ¿Y cómo llegaste a este libro? Yo me había fijado que en la segunda portadilla había una columna de números tachados con un lápiz de aquellos que algunos recuerdan que se mojaban y que escribían en violeta. Y se lo mostré, me dijo: sí, es que usábamos el libro para anotar los tantos del MUS. Le digo: ¿pero por qué lo compraste? Dice: porque era una novela verde, una novela subida de tono. Esto da una pista acerca de cómo se consideraba Art, no periodista, sino autor de libros. Para que Los Siete Locos dejara de ser una novela verde y se convirtiera en texto canónico, bueno, debió llover bastante. Sobre todo, aparte, digamos, de su recuperación por la izquierda oficial, porque a mediados de los 50 la revista Contorno, que es la que reunía a los jóvenes de una suerte de avanzadilla de izquierda existencialista freudiana, por decirlo rápido, lo tomó en serio. Y ahí están los textos de Mazzotta que lo prueban, y también textos de los hermanos Viñas, de Juan José Sebrelli, en fin, de los muchachos de entonces de la revista Contorno. Entonces, a partir de ahí, Art empezó a ser, bueno, visto desde una perspectiva existencial, sus relaciones con la ideología del superhombre nietzscheano y de la novela rusa. Insisto, es la época en que Borges empezaba a hacer Borges con B mayúscula y tinta verde, digamos. La diferencia biográfica pasa también por otros caminos. El más conocido es el de las vanguardias, es decir, Art pertenecía al núcleo de escritores del llamado, de la llamada calle Boedo, de las revistas de izquierda como Claridad y Los Pensadores, y Borges pertenecía al núcleo de la llamada calle Florida, que tenía las revistas de vanguardia más convencional, digamos, ligadas al futurismo, como podía ser Prisma y Martín Fierro. Pero esta división, que algunos creen que es vigente, en el sentido de decir, bueno, los escritores argentinos escriben como Art o como Borges, me parece compulsiva, y me parece que está metida con forceps en la realidad de la literatura de estos dos escritores. Por una parte, Art le lleva a Borges una cierta ventaja. Art se presenta en el año 26 con El Juguete Rabioso, que, dicho con toda modestia, me sigue pareciendo la gran novela argentina, la mejor novela que se ha hecho en la Argentina. Y es ya Roberto Art maduro, con 25 o 26 años. En cambio, la producción de Borges de esa década, que es bastante profusa,
fue después en su prosa totalmente renegada por Borges. Creo que lo que dejó en pie fue un artículo sobre Américo Castro del idioma de los argentinos, pero nada más que eso. Y su apego a la vanguardia pues fue desvinculado totalmente por lo que podríamos llamar la producción canónica de Borges, que empieza en el año 30 con Evaristo Carriego. Es decir, Borges madura después que Arlt. Arlt es quien es. Veinteañero, Borges es quien es sobre sus 30 y muchos o 40 años. Hay una reflexión, hay una premonición de, por un lado, Arlt va a morir joven y Borges va a tener toda su vida de maduro y de viejo para hacer lo que hizo. Bueno, eso ya es conjetura y no me meto a conjeturar, dado que ha caído el verano madrileño de golpe esta tarde. Pero sí voy a señalar cómo estos dos escritores que aparentemente son distintos, ¿sí? Arlt, escritor silvestre, Borges, escritor letrado, Arlt, escritor de la vida, Borges, el escritor de la reflexión libresca, Arlt, escritor popular, Borges, escritor elitista, no me funcionan y voy a buscar por el contrario los vasos comunicantes en 4 o 5 incisos nada más. Primero, los dos son escritores de Buenos Aires, entendida como una ciudad de cultura portuaria, de resaca y extremo austral de lo que podríamos llamar, si ustedes quieren, pónganle contenido a la palabra, occidente. Escritor portuario quiere decir un escritor que tiene muy poca relación con su hinterland, es decir, con la tierra adentro, la que lleva a sus espaldas, y en cambio sí una relación apasionada con espacios lejanos, propios de gente que llegan al puerto para quedarse o que llegan al puerto para seguir de largo, pero que algo dejan en ese puerto de una manera acumulativa, de una manera no disciplinada, si ustedes quieren, de una manera caótica. Es decir, son escritores, por decirlo rápidamente, aduaneros, es decir, que están descifrando el tesoro de una cultura en cuya formación no han participado, porque han llegado tarde, como hemos llegado en general en toda América, al tesoro cultural de Occidente, y entonces tenemos la obligación, la ansiedad, la premura y también la compulsión de hacernos cargo en poco tiempo de lo que se hizo durante siglos. Entonces es una cultura que tiene que ver con bibliotecas, sea la biblioteca más exquisita de la familia Borges, llena de libros ingleses, o sea la biblioteca de barrio, donde Roberto Arlt leía las traducciones españolas de los escritores rusos, y también las revistas de divulgación científica, porque él se metió en esos jardines como parte de esto que decía hace un momento Reina, la necesidad de producirse dentro de una ciudad en la que ocupaba una situación marginal, de producirse como personaje central. Y de ahí el culto, por supuesto, artiano de los personajes anómalos, de los personajes extraordinarios, de los locos, como diría él. Los dos entonces son escritores portuarios que tienen que ver con el lejos, más que con lo que podríamos llamar tierra adentro. Además, en un país como la Argentina, donde la memoria de lo ancestral, es decir, la memoria de lo indígena, había sido muy débil, porque en general las poblaciones indígenas habían sido nómadas, no civiles, no civilizadas, no urbanas, y porque lo poco que dejaron fue barrido varias veces por distintas maniobras civilizadoras, digamos, por decirlo rápidamente. Entonces, tenemos esta peculiaridad de la resaca cultural y del derecho desenfadado e indisciplinado de apoderarse de la herencia cultural de Occidente después de definirla. Vamos a ver cómo intenta definirla uno y el otro y cómo coinciden en esa definición. Por otra parte, en un país inmigratorio, lo que se produce es un
un problema de identidad lingüística, digamos así. ¿En qué lengua voy a escribir?, se dicen los jóvenes escritores de los años 20. Y aquí se produce un fenómeno que podríamos llamar de la lengua sofocada y de la lengua expuesta. Borges y Arlt decididamente han escrito en castellano, pero resulta que en sus casas no se hablaba castellano. En la casa de Arlt se hablaba alemán porque el padre lo era, y se hablaba italiano porque la madre era austrohúngara de la ciudad de Trieste. Y en la casa de Borges se hablaba inglés, en parte por la parte inglesa de la familia y en parte porque la biblioteca del padre de Borges, que era una biblioteca muy nutrida, estaba compuesta mayormente por libros escritos en inglés, que no todos eran ejemplos de las literaturas escritas en inglés, eran libros traducidos y que permitían que a través del inglés Borges hubiese llegado a los clásicos griegos, a la Biblia, a las culturas de Oriente que le interesaron, la China y el Japón, y la India, por supuesto, como no por parte de los ingleses. Es decir, era una manera anglosajona de decir el mundo. Entonces, estas lenguas sofocadas en las que ellos de algún modo no pueden escribir, porque no van a ser nunca incluidos en el canon de la literatura inglesa o la literatura norteamericana, ni alemana, ni italiana, están empujando desde su sofocación al castellano en que ellos tienen que escribir. Y esto se nota, en fin, podríamos pasarnos días enteros buscando ejemplos, no se asusten, yo no los voy a exponer hoy. Otro punto de contacto, se habló de Nietzsche, claro que está en los dos. Está de manera distinta en Arlt por la aspiración nietzscheana a lo superhumano, es decir, al hombre dominador, conquistador, que puede ser el revolucionario como Lenin, puede ser el dictador fascista como Mussolini, pero puede ser el gran señor de empresa como Ford. Y en Borges, por algo que es esencial en su pensamiento, que es la teoría de los ciclos, es decir, del eterno retorno, de que todo ha ocurrido otra vez infinitas veces y que va a ocurrir otra vez infinitas veces. Es decir, esta conferencia, yo ya la dije delante de ustedes infinitas veces, este palacio se construyó infinitas veces y esta conferencia se va a repetir eternamente, por más que usted diga, bueno, ya está bien con una, y este palacio se va a restaurar infinitamente y se va a volver a abrir infinitamente. Ahí está Nietzsche. Después, ¿por qué? Y esto creo que es lo más importante, el Buenos Aires que ellos ven, a pesar de que Arlt es un hombre del oeste de la ciudad, es un hombre de flores y de floresta, barrios extraordinarios, porque hay un papa que nació en Flores. No sé si han leído en los periódicos esa noticia, ha corrido. Y Borges es un hombre del norte de la ciudad de Palermo, no del Palermo que hoy podemos ver que es un barrio elegante de bohemia dorada, en fin, el Palermo Hollywood, el Palermo viejo, no, el Palermo entonces que era suburbano, y que tenía contacto con este Buenos Aires que atrae la mirada de los dos. ¿Qué hace Borges cuando fija su Buenos Aires? ¿Qué hace Arlt cuando cuenta qué es lo que ve en Buenos Aires en sus aguafuertes porteñas? La ciudad menos urbana, la ciudad más suburbana en el sentido de ser la ciudad que conserva todavía la memoria de no haber sido ciudad. Si aparece en Arlt algún taller industrial, está deshabitado, está abandonado y ruinoso. Lo mismo que si hay un pequeño atracadero en el riachuelo, está detenido en el tiempo como el puerto el astillero de Onetti. Y en Borges pasa lo mismo. Los dos eligen además para ver esos barrios, digamos así, de la Buenos Aires menos porteña, la noche. La noche, que es el momento en que los vecinos se recogen, que están descansando y que por esas calles nocturnas de los suburbios aparecen los fantasmas de los que no están integrados en la ciudad, es decir,
guerreros en desuso que se han convertido en navajeros, en cuchilleros, los truhanes, los fulleros, los estafadores, es decir, los que están urdiendo por la noche lo que van a hacer al día siguiente. Pero el escritor los ve en ese contexto nocturno. En esto coinciden los dos, porque además a los dos les fascina el pasado fugaz de un país nuevo, el pasado corto. Los dos están muy enterados de la antigüedad de la cultura de la cual se quieren hacer cargo, pero a su vez están en un país que tiene un pasado que apenas cuenta décadas, es decir, es el país cuyo pasado está negado porque se ha construido con el lema de paz y administración y en verdad tiene un pasado de guerras civiles. Los guerreros en desuso se convierten en matones. Y estos matones son los que pululan por las noches de Borges y por las noches de Roberto Arlt. Y en eso se tocan, y es decisivo este toque, porque ellos no son escritores de la Buenos Aires visible, vistosa, progresista, monumental, europeizada, no. Son escritores de esa Buenos Aires marginal en la cual reside el escaso pasado argentino convertido en una junta de sombras y de fantasmas. Además coinciden los dos por su interés no por la gran obra canónica de la literatura occidental, sino por los géneros, entre comillas, menores. Es decir, a Arlt, y esto lo ha dicho muy bien Reina, le interesa el folletín, y a Borges la novela policíaca. Es decir, ellos no toman como modelo las grandes construcciones narrativas europeas, es decir, los ciclos novelescos de Balzac, de Solá, de Galdós, que después repercuten en Proust, repercuten en Martin Dugard, en Thomas Mann. No. Les interesa a Arlt la novelística genial, pero que proviene de un país atrasado y marginal como Rusia, y a Borges le interesa la novela policíaca, es decir, un género considerado menor en forma y en alcance. Arlt se queda fichado en la novela donde hay mucho diálogo, Borges en el cuento, en cuentos donde prácticamente no existe más que una voz, en donde el diálogo es escaso y es muy caedizo. Creo que voy dibujando la coincidencia y la voy a redondear con lo que podríamos llamar la relación de los dos escritores con la Europa que ellos conocieron. En cualquier argentino había la necesidad de viajar a Europa, de venir a Europa, de tocar los monumentos que son el modelo de los cuales se tienen referencia a través de las fotografías, de los grabados, de las películas, de las lecturas, es decir, de reproducciones más o menos fieles o más o menos falsas. Y el viaje por excelencia del argentino en ese sentido era llegar a París, eventualmente ir a Londres. Ninguno de los dos hace este viaje. Y los dos, cuando vienen a Europa, se fijan en una Europa que es también de algún modo marginal. Borges en Suiza y España, y Arlt en España. Un poco anduvo por Marruecos, pero para constatar que la leyenda de la España africana era falsa, que África estaba del otro lado y que España, mejor o peor, era un país europeo. Entonces, ¿por qué esta cosa de no entrar en el centro, digamos así, en el fulcro, en el yunque, en el punto de irradiación de las grandes culturas y quedarse en lo que podían ser espacios marginales? Es una actitud argentina. Es decir, yo pertenezco a esa periferia, pero el escritor que sale de la periferia la rechaza y entonces apela a un equivalente que no puede ser el yo me voy a incorporar al centro
de la cultura de Occidente, sino voy a ser extravagante, voy a ser no céntrico, voy a ser un escritor descentrado. La diferencia es muy notable, es el rechazo a la periferia y la aceptación de la extravagancia, es decir, del vagar fuera del centro. Es decir, tomando de todo ese tesoro cultural lo que más le interesa y mezclando lo que no está mezclado y sobre todo no teniendo que responder por las tradiciones nacionales que rigen en Europa. Decía Borges que yo fui a Europa, caramba, ¿no? Fui a Europa y resulta que me encontré que no había europeos, que todos eran meros andaluces, meros suizos, meros napolitanos, meros escoceses. Es decir, el escritor que viene de la periferia al centro comprende que el centro, comunidad, es un invento de la periferia. Siempre recuerdo algo que escribió Alberto Moravia cuando murió Borges y dijo: los argentinos tienen con relación a Europa la misma relación que los alejandrinos tenían con Grecia. Y se sentían griegos, escribían en griego, tenían referencias griegas, pero no estaban en Grecia. Un punto de sutura de esta relación con el afuera central lo produce naturalmente el cine. Y si ustedes buscan las aficiones cinematográficas de Borges y de Arlt, en la época en que pudieron ir al cine juntos, ¿no?, por razones de edad, se van a encontrar que coinciden. Es decir, el cine que les interesa a ellos es sobre todo el cine norteamericano de los pistoleros de Nueva York y el cine expresionista alemán, porque da una visión funambulesca, de pesadilla, de alucinación de la gran ciudad. Es decir, no les interesa el cine que muestra, digamos así, el sueño americano del héroe de la guerra, del héroe del gran negocio, del héroe político. No, les interesa el cine de los pistoleros de Sternberg, de los muelles de Nueva York, de la rafle, de la patota, de la, ¿cómo se diría en España? La trinca, la peña, la panda. Y eso aparece imaginísticamente, es decir, por medio de la imagen, en la narrativa de los dos. Incluso la disidencia que podría fijarse entre Borges, escritor de literatura fantástica, y Arlt, escritor realista, se rompe porque a Arlt lo que le interesa de la realidad de sus personajes son sus alucinaciones, es decir, el costado fantástico que tienen. Y a Borges lo que le interesa, bueno, lo que todos sabemos, son personajes que existen solamente en el espacio de la fantasía, es decir, que nunca vamos a constatar con ningún personaje empírico que conozcamos o que nos hagan conocer por la calle o en la casa de las familias. Subrayo la relación con España porque a la hora de memorizar lo que hacen en Europa los dos, España es lo más recordable. En el caso de Borges, porque sus comienzos como escritor ocurrieron aquí en revistas juveniles, porque él recuerda las tertulias de Madrid, literarias, y tiene memoria de todos los escritores que pudo conocer en Europa, de dos escritores españoles, Jacobo Sureda, que estaba en Mallorca, y Cansino Sassens, que es un escritor del que nos acordamos, porque fue un gran traductor, pero sobre todo porque Borges dijo, nunca sabremos por qué, que era su gran maestro. Quizá por esa capacidad de Cansino Sassens de ir y volver de una enorme cantidad de lenguas, ¿no? Se le atribuyen conocimientos de una docena de lenguas que Zenone Vero es ben trovato y sirve para que Borges haga la evocación de Cansinos. Lo mismo le pasa a Arlt. Arlt vivió en España mucho más que Borges, vivió casi un año en el 35 y comienzos del 36, una época enormemente crítica para la historia española, eso no hace falta que yo lo subraye, pero el único contacto que tuvo con la literatura española que no le gustaba a él en general
fue Jacinto Grau. Es un nombre que probablemente a ustedes no les suene de nada. Era un escritor de teatro, en fin, bastante excéntrico, también como estos escritores fueron excéntricos, cuya obra conocimos en la Argentina, porque la publicaba Losada en ediciones de bolsillo, pero que llegó muy mal, muy poco y muy mal a los escenarios. Él se exilió en la Argentina y murió allí porque era republicano. Art lo vino a ver porque quería que sus obras de teatro se hicieran en España, no lo consiguió, y por eso es el único escritor con el que él, en sus evocaciones de las crónicas españolas, menciona que entrevistó y con el cual estuvo hablando, etcétera, etcétera. Es decir, estos escritores cuyas referencias culturales pasan por literaturas como la francesa, la inglesa y la rusa, son escritores que cuando tienen que evocar sus contactos literarios evocan contactos españoles, siendo que no era la referencia España en ese momento desde el punto de vista literario para ellos. Por supuesto que existían los clásicos españoles, pero no eran referencias que ellos iban a poner a actuar en su propia literatura. Es claro que existía Cervantes, existía Quevedo, existía Lope de Vega, pero no los iban a usar como elementos activos de sus propias literaturas. Lógicamente, Borges viajero y Art viajero tienen poco que ver. Art era un hombre muy interesado por lo cotidiano, por lo inmediato. Cuando estuvo en España, pues llegó a hacer, por ejemplo, expediciones de pesca con los pescadores gallegos y andaluces, cosa que a Borges no le hubiese pasado nunca jamás por la cabeza. Recorrió España, asistió a mítines del Partido Nacionalista Vasco en Euskadi, de los socialistas de Largo Caballero acá en Madrid. Le tocó presenciar las elecciones del 36 y los prolegómenos muy sangrientos de la guerra civil. Pudo conocer de cerca las banderías políticas que en ese momento funcionaban en España, cosa que eso a Borges no se le hubiese pasado por la cabeza. Si nosotros no tenemos ninguna noción de lo que era la política suiza o la política española en la época en que Borges estuvo en Europa de joven. Pero está el otro caso de la memoria referencial acerca de escritores españoles. Esto hace que en los dos el totum revolutum, el cajón desastre, la visita al anticuario donde uno encuentra bicocas, que es la actitud de ellos frente a la cultura de Occidente, se reformule también desde ese punto de vista. Además, no debemos olvidar que Borges y Art, en gran parte de su cultura, sobre todo en el caso de Borges, es más notable porque él la expone de una manera que recuerda a un inventario, el inventario de un bibliotecario. Los dos tuvieron en gran medida una cultura de segunda mano conocida a través de traducciones. Borges fue un gran lector de enciclopedias, de historias de la filosofía, la de Mautner y la de Bertrand Russell. Conoció algunas fuentes filosóficas, evidentemente de viejo leyó a Spinoza y de joven a Schopenhauer, pero no era un hombre de lectura filosófica inmediata, es decir, de recurrencia a los clásicos de la filosofía. Y lo mismo podríamos decir de Art. Es decir, ¿qué es lo que él podía conocer de Nietzsche? Bueno, pues en las traducciones españolas que en ese momento circulaban. ¿Qué conocía él de novela rusa? Lo mismo, que eran traducciones o retraducciones del francés. Es decir, ellos confiaron como intelectuales, digamos así, de la periferia en el resumen que el negocio editorial hacía del tesoro cultural de Occidente. Ahora, en la actualidad, nos encontramos de nuevo frente al problema de la circulación de sus obras. Las obras de Borges circulan por todo el mundo, en muchísimas traducciones. En España se pueden comprar en ediciones de bolsillo. ¿Cuántos lectores recurren a Borges? Es una gran incógnita porque Borges es un lector que escribe totalmente fuera de lo que son
las vías de circulación de la literatura actual, sino tiene nada que ver con las grandes masas de lectores actuales. No voy a hacer el inventario porque sería muy fatigoso, pero ustedes fácilmente están imaginando los nombres. Y Art circula menos porque todavía no es posible tener las referencias de una enorme cantidad de países donde Borges sí es conocido por los círculos estudiosos y por lo tanto es objeto de tratados, de monografías, de tesis, de ensayos y demás. No tiene nada de eso, y entonces el único vínculo que tiene la obra de Art para circular en el mundo literario es el lector. Hoy mismo, y esto Reina lo ha recordado, es difícil encontrar sus obras en España, por ejemplo. Mucho más difícil, quiero decir, encontrarlas en otros lugares de Europa, donde hay que fiarse de traducciones. Bueno, aquí termina mi recorrido y simplemente he querido completar la exposición tan puntual y tan cabal que ha hecho Reina de la obra de Roberto Art.